¿Crees que lo sabes todo sobre los asesinos más aterradores de la historia? Todos hemos escuchado sobre nombres como Jack el Destripador o Ted Bundy, pero hay otros criminales aún más perturbadores que han pasado desapercibidos. Hoy te contaré sobre 3 asesinos de los que nadie habla, pero cuyas historias son igual o incluso más aterradoras. Desde crímenes inexplicables hasta casos que dejaron a la policía sin respuestas, prepárate para descubrir lo que pocos se atreven a contar. 1. Daniel Laplante. Imagina vivir con un asesino dentro de tu propia casa, sin saberlo. Que alguien te observe mientras duermes, escondido en la oscuridad, esperando el momento perfecto para revelarse. Esto no es una historia de ficción. Es un caso real que sucedió en Massachusetts en 1986. Y lo peor de todo es que podría pasarle a cualquiera. Annie Andrews tenía 16 años cuando recibió la primera llamada. La voz al otro lado del teléfono se presentó como Danny, un chico de su edad que decía haber conseguido su número por casualidad. Danny era encantador, dulce y poco a poco se ganó su confianza. Finalmente, acordaron una cita. Pero cuando Annie abrió la puerta, se llevó una sorpresa. El chico no era como lo había imaginado. Danny no era guapo ni carismático. Era pálido, delgado, con ojos hundidos y una mirada inquietante. Annie sintió un escalofrío, pero intentó ser amable. Sin embargo, algo en él la incomodaba demasiado. Así que después de ese día, dejó de responderle. Poco después de cortar contacto con Danny, cosas extrañas comenzaron a suceder en su casa. Objetos desaparecían, muebles se movían de lugar, y lo más perturbador, se escuchaban golpes en las paredes. Su padre pensó que era producto del estrés, pero Annie y su hermana, Jessica, estaban convencidas de que algo o alguien estaba tratando de comunicarse con ellas. Desesperadas por respuestas, intentaron una sesión de Ouija para contactar a su madre fallecida. Lo que no sabían era que estaban a punto de abrir una puerta, pero no precisamente con un espíritu. Una noche, los ruidos fueron tan fuertes que Annie y Jessica entraron en pánico. Fueron a buscar a su padre, pero cuando regresaron, se encontraron con algo que las dejó heladas. En la pared del pasillo había un mensaje escrito con sangre, o al menos eso parecía. Su padre revisó la casa, pero no encontró a nadie. Sin embargo, días después, descubrió algo espeluznante. Un pequeño espacio, detrás del armario de Annie, que conducía a un pasadizo oculto. Dentro del pasadizo había restos de comida, un saco de dormir y un agujero que daba directamente a la habitación de Annie. El responsable de todo esto era Daniel Laplante. Durante semanas, había estado viviendo dentro de la casa sin que nadie lo notara. Las espiaba mientras dormían, movía objetos para jugar con sus mentes y escribía mensajes para sembrar el terror. Cuando la policía llegó, lo encontraron en el pasillo, vestido con la ropa de la madre fallecida de Annie, usando una máscara de gas y sosteniendo un hacha. Daniel Laplante fue arrestado y enviado a una correccional. Pero esto no terminó ahí. Años después, escapó de prisión y cometió un crimen aún más brutal: el asesinato de una mujer embarazada y sus 2 hijos pequeños. Fue sentenciado a cadena perpetua, pero hasta el día de hoy, su historia sigue aterrorizando a cualquiera que la escuche. Porque Daniel no era un fantasma, no era una leyenda urbana, era real. Y quién sabe, tal vez alguien te está observando justo ahora, desde algún lugar donde menos lo esperas. 2. Pedro Rodríguez Filho, el asesino de asesinos. Imagina a un asesino serial que no mataba a inocentes, sino a criminales. Un hombre que dentro de prisión continuó su racha asesina, convirtiéndose en una pesadilla incluso para los peores delincuentes. Esta es la historia de Pedro Rodríguez Filho, el hombre al que llamaban Pedriño Matador. Pedro nació en Brasil en 1954 y desde niño
experimentó violencia extrema. Su primer asesinato ocurrió cuando tenía solo 14 años. La víctima fue el vicealcalde de su pueblo, a quien Pedro mató porque había despedido a su padre injustamente. No tardó en convertirse en un criminal temido. Comenzó a perseguir y asesinar a narcotraficantes, delincuentes y miembros de pandillas. Se dice que una vez se infiltró en la guarida de una banda que había asesinado a su novia, y acabó con cada uno de ellos, uno por uno. Pero lo más aterrador de su historia comenzó cuando fue arrestado en 1973. En la prisión, Pedro descubrió que estaba rodeado de violadores, asesinos y delincuentes, y decidió que la cárcel sería su nuevo campo de caza. En una sola noche, asesinó a 3 reclusos. A uno de ellos le arrancó el corazón con sus propias manos y se lo comió. En total, dentro de prisión, mató a más de 40 presos. A pesar de haber confesado más de 100 asesinatos, fue liberado en 2007 debido a que las leyes brasileñas no permitían condenas mayores a 30 años en ese momento. Durante un tiempo, intentó llevar una vida normal, pero fue arrestado nuevamente en 2011. Hoy en día, Pedro está en libertad y ha intentado redimirse. Tiene un canal en YouTube donde habla de su vida, la violencia y la justicia. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Realmente cambió? ¿O simplemente está esperando su próximo objetivo? Tercero, Richard Chase, el vampiro de Sacramento. Richard Chase no era un asesino común. No buscaba venganza ni dinero. No planeaba sus crímenes con precisión. Él mataba por necesidad, porque creía que su sangre se estaba secando y que solo podía sobrevivir consumiendo la de otros. Todo comenzó en los años 70 en Sacramento, California. Desde joven, Richard mostró señales alarmantes. Torturaba animales, bebía su sangre y creía que su cuerpo estaba cambiando de forma. Se convenció de que su corazón se estaba encogiendo y que alguien estaba envenenando su sangre. Al principio, mataba conejos y perros callejeros, pero pronto, eso no fue suficiente. El 29 de diciembre de 1977, Richard Chase cruzó una línea de la que nunca regresaría. Disparó a un hombre al azar en la calle, solo para ver qué se sentía matar a un humano. Pero su verdadera locura apenas estaba comenzando. El 23 de enero de 1978, irrumpió en la casa de una mujer embarazada llamada Teresa Wallin. La atacó brutalmente, la apuñaló y bebió su sangre. Luego, mutiló su cuerpo de una manera espantosa, dejando la escena del crimen como una película de terror. Días después, entró en otra casa y asesinó a una madre y a su hijo de 6 años. Cuando los investigadores llegaron, encontraron algo aún peor. Había tomado órganos de las víctimas y los había mezclado con Coca-Cola en un intento de hacer un batido de sangre. La policía lo capturó días después. En su departamento, encontraron paredes cubiertas de sangre, órganos de animales en la nevera y un cuaderno con dibujos de vampiros y teorías sobre que su sangre estaba desapareciendo. Fue condenado a la pena de muerte, pero nunca llegó a ser ejecutado. En 1980, Richard Chase se suicidó en su celda al dejar de comer. Su historia sigue siendo una de las más perturbadoras de todos los tiempos, porque no mataba por placer, mataba porque realmente creía que si no bebía sangre, moriría. Estos fueron 3 asesinos de los que nadie habla, pero cuyas historias son tan perturbadoras como las de los criminales más conocidos. ¿Cuál de estos casos te impresionó más? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustan estos temas, no olvides suscribirte para más historias escalofriantes. Nos vemos en el próximo video, si es que puedes dormir después de esto.